Buenas tardes, mi nombre es Ruth Barinia. Yo soy Con nosotros, exactamente, y con nosotros está Héctor Daniel Martínez, autor de su más reciente obra, la parte 2 de Lacrimus Fábula y Novelar. Sí, Corrígeme si estoy mal. no, Galar es la última que saqué. La saqué en el Okay. 2018. Ajá. Sí. 2018, va, ¿cómo pasa el tiempo? Yo estaba súper segura de que la parte 2 de Lacrimus Fábula había sido el último, porque me acuerdo que cuando lo publicaste estábamos todavía en la carrera y yo dije, wow, este tipo ya se está aventando la chamba pesada. Y no, Galar fue la última que publiqué. Bueno, igual también tengo dudas. No recuerdo si fue en 2018 o 2019, pero sí fue la última. Sí fue la última, la novela de terror. Ok, oye, no, pues muchas gracias, la neta, por aceptar esta entrevista. Eh, Caro, ¿quieres decir algo? No, pues más que darte la bienvenida y pues Gracias. gracias por aceptar aquí tu tiempo, que sabemos que estamos aquí como todos en sus cosas. Y bueno, Nogalar, cuéntanos, ¿cuándo salió? ¿Cuándo la sacaste? ¿Hace cuánto? Eh, Fue en 2018, 2019, no recuerdo muy bien cuál de los 2 años fue, pero sí fue antes de que terminara la carrera, antes de la pandemia. Pues normalmente lo que era parte de mi plan era publicar mi saga. Yo tengo una saga de fantasía Ujú. futurista. Mi plan era publicar cada año una novela, hasta llegar a la última, iban a ser 5. Pero pues en mi última publicación sí tuve la inquietud de escribir algo diferente, esa sensación de que es que si no lo escribo ahora, no lo voy a escribir nunca, ¿no? Entonces le puse una pausa a la saga y me dediqué de lleno a la novela, ¿no? Y salió algo totalmente diferente, muy diferente a lo que había publicado. Nogalar no es parte de la saga. No, no, Novalar está ambientada, es una novela de terror que está ambientada en el municipio donde crecí, que es General Terán, Nuevo León. Que yo sepa, no se había escrito una novela ambientada en ese lugar, entonces dije, bueno, va, que sea su primera novela, la del municipio, y está padre porque lo he platicado mucho, en los municipios alejados de Monterrey, los que no son del área metropolitana, pero que son de Nuevo León, son ricos en muchas leyendas, en muchas historias que se cuentan. Entonces, eh, cualquier escritor que quiera explotar el género, bien podría irse a esos lugares, y había mucho que contar, hay mucho que contar sobre eso. Entonces yo quise aprovechar esa oportunidad. Y Bueno, igual y se nos pasó un poquito, perdón, pero esta entrevista es para nuestro proyecto, se llama Sembrando Lecturas, es un proyecto universitario en el que buscamos fomentar la cultura, la lectura y bueno, yo creo que un muy buen principio es aquí introduciéndoles a un escritor nuevo leonés, bueno, de General Terán, orgullosamente de General Terán, eh, que vaya, pues se está desenvolviendo en este mundo ya. Oye, pero platícanos, ¿qué? Ok, sí, Terán, pero ¿qué te inspiró a escribir Nogalar? ¿Qué me inspiró a escribir Novelar? Eh, Es curioso porque a mí me conocen como escritor, bueno, antes de Nogalar me conocían como escritor de ciencia ficción, porque pues mis dos primeras novelas son de ciencia ficción o de fantasía futurista. A mí siempre se me hizo raro que me conocieran así porque realmente lo único que tengo escrito que no es terror es la saga Lacrimus Fábula. Todo lo demás, desde que era niño, desde que tengo memoria, siempre estoy escribiendo terror, terror, terror. Me gusta muchísimo el género, me gusta consumirlo también. Entonces, la idea de Nogalar, la protoidea de Nogalar, por así decirlo, nació hace mucho, nació como allá por el 2009, 2010, este, de esta historia de un pueblo fantasma, ¿no? Era un poco, en algunos aspectos sí era muy diferente a Nogalar, pero la esencia era la misma, tenía que ver con un pueblo abandonado, tenía que ver con una niña perdida, alguien que la estaba buscando, ¿no? Entonces, fue durante un taller que tomé en el 2017, más o menos,
que surgió la oportunidad de desarrollar bien esta idea desde el principio, ¿no? Entonces, con muchos elementos que había aprendido durante el taller, más la experiencia que había acumulado con los años, la idea fue tomando forma, quizás un poco más madura también, mucho más madura. Entonces, pues me gustó lo que estaba formando y dije, bueno, vamos a dedicarnos a ello. Total, el terror es un género con el que estoy muy familiarizado, entonces, pues no sé, en parte me emocionó mucho la idea de escribir una novela jugando ahí, que sirvió para inspirarme y que me animara mucho. De hecho, la elaboración de Novelar duró alrededor de un año, más o menos. Podría dividirlo más o menos entre 6 meses para estructurar la historia, estructurar todo el argumento y otros 6 meses ya para escribirla, ¿no? Entonces fue un año en el que estuve muy inspirado por todo eso. Surgió poco a poco. ¿Y tú estabas allá en General Terán mientras la escribías o estabas aquí en Monterrey? No, yo estaba en Monterrey. Lo que pasa es que yo me fui de Terán en el 2009 y volví apenas que empezó la pandemia, pero realmente pues nunca me fui del todo porque yo en fines de semana aquí estaba y en vacaciones aquí estaba, ¿no? Mis mejores amigos también son de aquí, entonces tengo familia acá, siempre había un motivo para volver a Terán. Entonces me fui, pero realmente nunca lo hice, ¿no? Entonces siempre tuve presente pues mi municipio y pues yo creo que eso también sirvió mucho para que pudiera plasmar un Terán muy, muy real al que en realidad es. Te entiendo, foráneo, te entiendo. Sobre todo por la cuestión, yo creo que incluso no necesitas cambiarte de país para sufrir un choque cultural. Yo me acuerdo que me pasó también cuando me fui a Monterrey a pues, estudiar allá. Incluso el ritmo de vida es muy diferente. O sea, en tu caso, y así como lo dices, uno nunca olvida sus raíces. Claro. Oye, compártenos, pues, aquí mi compañera Caro tiene unas preguntas. Yo le voy a pedir prestada una porque está bastante interesante y sobre todo tiene que ver con eso que nos estás diciendo. Pero platícanos un poco sobre cómo es este proceso de escritura para un joven de Nuevo León, un joven veterano, un joven pues con tus raíces. Claro, bueno, el proceso de escritura que apliqué con Nogalar fue radicalmente distinto al que yo había aplicado con Lacrimus Fábula, mi saga, porque, a ver, Lacrimus Fábula, yo la empecé a escribir más o menos en el 2005, ¿no? Yo faltaba mucho para que yo siquiera me acercara a un taller de escritura, para que yo siquiera entrara a la Facultad de Letras. Entonces, se podría decir que con cada cosa que yo escribía iba aprendiendo, pero de forma muy empírica. O sea, realmente no había nadie que me enseñara, no tenía ni idea si estaba haciendo las cosas bien o si las estaba haciendo mal, o si mi novela era atractiva para el público. Yo escribía para mí, yo escribía para pasar los ratos, ¿no? Entonces, con Lacrimus Fábula sí fui aprendiendo sobre la marcha, pero ya cuando escribí No Galar, yo ya había ido a varios talleres, ¿no? Yo ya había ido pues ya estaba en la Facultad de Letras, ¿no? Ya conocía a varios escritores que con el tiempo se hicieron amigos míos y que me enseñaron bastante. Entonces, realmente el proceso que yo hago con Lacrimus Fábula ahorita para publicar es simplemente tomo el texto original, lo leo y lo reescribo. Pero la historia ya está hecha. Lo único que hago es un proceso de reescritura, ¿no? Y así lo he querido hacer, no he querido tocar esa historia, pero con Nogalar sí tuve que aplicar mis nuevos métodos de escritura, porque pues estaba empezando ahora sí literalmente de cero, ¿no? Entonces, entre esos procesos estuvo el de la estructuración del argumento, ¿no? Yo lo hago por medio de una escaleta en la que segmento el argumento de toda la trama, de modo que puedo ver en un mapa, en un mapa creado por mí, el principio de la novela, el final, los giros de tuerca, los personajes, todo, y puedo así tener un mayor control de la historia y de lo que va a pensar o a sentir el lector, ¿no? Entonces, por lo mismo de cómo está estructurada la historia de Nogalar, que es un poco, pues no es que esté revuelta, sino que está, vamos al futuro, vamos al pasado, ¿no? Y son tres personajes. Eso requirió sí de mucha planeación, porque mi mayor miedo con Nogalar era que cometiera un error en el argumento y que la historia se me cayera como a la mitad o al final. Yo no quería que la historia de un personaje arruinara la del otro. Repito, estábamos viajando al futuro y al pasado con tres personajes distintos, entonces sí hubo mucho prueba y error hasta que por fin
alrededor de 6 meses después de que empecé con el proyecto, la novela la estructuré de forma correcta, de forma sólida, y dije, bueno, ya, ahora sí estoy listo para empezar a escribirla. Y fue cuando empecé el proyecto, el proceso pues, de redacción de la novela, ¿no? Que me tomó, si acaso, quizá otros 5 o 6 meses, más o menos. Eh, y antes de todo ello, sí hice una pequeña investigación, porque pues, a pesar de que soy de aquí, sí había muchas cosas que no sabía, ¿no? Entonces sí tuve que investigar un poco. Hay algunas leyendas que no son protagónicas de la novela, pero se mencionan. Y se mencionan porque yo hice una pequeña investigación sobre eso, ¿no? Quería saber qué dice la gente de acá, qué cuentan, que se aparece en la noche. Entonces todo eso sirvió para que la novela tuviera como que ese, pues ese aspecto de ser un pedacito de Terán que te estoy mostrando, ¿no? Pero que es eso, ¿no? No estás viendo todo Terán, sino solo una parte de él. Eso yo creo que le aporta credibilidad a la novela, verosimilitud, y creo que quedó muy bien, ¿no? Pero fueron varios procesos que podría decir que todo ocurrió alrededor de un año más o menos, aproximadamente un año fue en que se realizó todo. Ok. Ujú. Bueno, de hecho, yo sí como que me perdía y luego me encontraba y luego me volví a revolver y luego como que, ay, sí, ya sé quién está hablando y luego ya no, porque hace, como tú dices, estos saltos temporales entre los tres personajes y de hecho tardé como, no sé, como unos cuantos capítulos en darme cuenta en que son de hecho dos hombres, porque al principio yo pensé que era un hombre y una mujer, porque así se sentían las voces. De hecho, se siente muy bien la polifonía de cómo hablan o piensan los personajes. Y luego había como un tercer personaje que decía, bueno, esto no va de acuerdo, entonces, ¿qué onda? Y yo me regresaba al principio y era como, ah, ya entendí. Y bueno, no está como enredado, está fácil, de hecho. Solo tienes que prestarle atención al inicio, pero bueno, se me hizo como muy original la forma esta en la de narrar presente, pasado y futuro desde tres perspectivas diferentes y luego que todas al final se conectan. Y se me hace muy, muy inspirador, la verdad, la forma en la que lograste unir o hilar todas estas historias. Y pues por eso me gustaría preguntarte sobre tu inspiración para hacer esta dinámica de retratar cómo funciona el tiempo o también para no perderte tú mismo en Novelar. Claro, bueno, inspiración hubo de todos lados, honestamente. Eh, la protoidea de Nogalar que había mencionado hace un momento solamente incluía, bueno, ya veo que ya leyeron la novela, entonces puedo hablar libremente de personajes. Solamente incluía al personaje que luego se convertiría en Esteban y pues al personaje que luego se convertiría en Pamela, la niña, ¿no? No eran ellos, pero pues eran como que bocetos de ellos, ¿no? Entonces, en el taller, pues estuvimos trabajando con personajes, estuvimos haciendo ejercicios y agarré un poco de aquí, agarré un poco de allá, se me iban ocurriendo ideas casi a diario, eran lluvia de ideas. Al último del taller tuve la oportunidad de presentar la escaleta a mis compañeros de taller, ¿no? Porque yo quería de verdad su opinión. Y cuando les presenté el argumento, el protoargumento, sí me dijeron que faltaba un personaje más, porque bueno, ya había incluido yo a Jaime ahí por unos ejercicios que me gustó mucho, algo que habíamos intercambiado personajes entre los talleristas, ¿no? Entonces, a mí me tocó uno que de hecho se llamaba Jaime, los puse a interactuar y me gustó mucho el resultado y dije, ¿sabes qué? Me voy a robar este personaje y hasta le voy a dejar el mismo nombre, ¿no? Quedó muy bien y cuando mostré la escaleta a mis compañeros, sí me dijeron que sentían que faltaba un tercer personaje, alguien que equilibrara las cosas, que mediara entre los dos. Fue cuando dije, bueno, claro, pues es tan importante Marcela y no puede ser que no la mencione, ¿no? Entonces reestructuré el argumento, incluyendo a Marcela, y fíjate tú que Marcela, en mi opinión, resultó ser el personaje más importante de la novela, ¿no? La piedra angular. Entonces, por un lado fue inspiración de lo que aprendí en los talleres, de lo que fui ideando sobre la marcha,
También debo decir que en esa idea original que tenía, que había escrito hace años, no estaba ambientado, ese pueblo fantasma no estaba ambientado en General Terán, sino era un pueblo que yo me había inventado. Hace años yo tuve la oportunidad de ir a una locación de aquí de General Terán que se llama Pontezuelas, que es una parte de Terán un poquito alejada, pero que es como un pueblo fantasma. Tú llegas y son como 10 o 15 casas completamente abandonadas, y es muy terrorífico porque incluso te asomas por la ventana y ves los muebles intactos. O sea, la gente de ahí lo que pasó, creo que fue, la gente se fue muriendo de vieja. Entonces los pocos que quedaron terminaron por irse y quedó un lugar muy espeluznante. Y cuando fui, que habrá sido 2015, 2016, dije, ¿sabes qué? El día que reescriba esa novela de terror que quiero hacer, lo voy a hacer en Teán, ¿no? Lo tengo que hacer en Terán. Entonces, juntando elementos de unas nogaleras que hay por acá, más Pontezuelas, fue como se fue ideando Nogalar, ¿no? De hecho, originalmente no iban a ser las nueces, los nogales, el árbol protagónico de la novela, iban a ser los naranjos. Iban a ser los naranjos porque acá en la región citrícola, lo que es General Terán, Montemorelos y Allende, pues lo que más se da son Pero bueno, nos estabas contando sobre las naranjas. Y bueno, de hecho, yo también pienso que, por así decirlo, las naranjas son como algo más mundial, pero las nueces sí son como que de cada región, ¿no? Porque ves Sí, que hay diferentes nueces en diferentes partes del mundo y se ven muy diferentes. sí. Sí, me gustó que Nogalar se fuera haciendo poco a poco, porque como les menciono, fue construyéndose poco a poco de aquí y de allá, ¿no? Al final, creo que juntó los elementos correctos para que tuviera una identidad, pues, la identidad que tiene y que tanto gusta, ¿no? Nogalar. Eh, fueron varios procesos, fueron varios lugares de donde vino la inspiración. Eh, También hay mucho de la realidad de Novalar, hay eventos que son, de hecho, históricos de General Terán, hay cosas que sí ocurrieron de verdad, que, que decidí intercalar entre la ficción, ¿no? Para dejar ahí difuminada la línea divisoria entre qué es real y qué no, lo cual también aporta para la identidad de la novela, ¿no? Mm, ¿Qué parte fue lo, lo real? Discúlpame. Pues todo lo relacionado a la violencia por el narcotráfico que hubo en el 2009, 2010, los eventos que ocurrieron ahí sí fueron eventos que ocurrieron en realidad. Las locaciones que se mencionan, ¿no? Que la escuela, que la plaza, que la presidencia, todo eso es real. Sí, Y de de hecho, hecho, fíjate que, ay, perdón, una no, disculpa, no, no, no. me gustó mucho el manejo de las descripciones porque yo sí me sentí como que ambientada. Es decir, o sea, yo me imaginaba el lugar, casi casi como si hubiera estado ahí entera. Nunca la había estado, pero la verdad no lo descarto. Entonces sí dan ganas de no volar. Sí, es lo que me han dicho, es lo que me han dicho mucha gente fuera de Nuevo León, que mencionan Nuevo León y lo que piensan es en Monterrey. Pero gente que, por ejemplo, de Coahuila me lo dijeron, que leyeron Nogalar, que ya se les viene a la mente General Terán también, ¿no? Pues eso me da mucho gusto. Y tú estabas, digamos, tú ibas a las locaciones para poder describirlas mejor o les tomabas foto o simplemente de memoria. No, ahí sí, algunas sí fueron de memoria. Yo creo que todas, porque realmente, pues, aquí pasé mis primeros 17 años y luego estuve todo ese tiempo, he estado aquí en vacaciones, en fines de semana. Mencionar lugares como la plaza, que el jardín de niños no, pues son lugares que los tengo ya, yo creo que tatuados en la mente. O sea, no tengo la menor duda de dónde están y cómo se ven. Entonces, en ese sentido no hubo ningún problema. Okay. Lo que sí me ocurrió muy gracioso fue con el tema de la nogalera, porque la comunidad del Nogal, ese lugar no existe, se lo inventé, pero está inspirado pues, en Pontezuelas, y la nogalera maldita, pues realmente no existe, está inspirado en otra nogalera, que está en otra ubicación, pero cuando presenté la novela aquí en General Terán, me pasó algo muy gracioso, que es que
Algunas personas me dijeron, porque en la novela se menciona que está rumbo a San Pedro, ¿no? Una comunidad que, pues, que sí es real. Y yo había escuchado de gente que la estaba buscando la nogalera, ¿no? Pues pensando que sí era real. Y de repente varias personas me empezaron a decir, ah, una nogalera que está rumbo a San Pedro, ya sé cuál es. Y pues yo dije, wow, pues yo lo inventé, ¿no? Pero resulta que sí hay una por allá. Entonces eso sí fue casualidad. Qué miedo, imagínate que aparezca ahí una de la nada. Mm, Y bueno, ¿cómo sientes tú que fue el recibimiento del novela, de la novela? Eh, voy a ser sincero porque ocurrió, me acuerdo yo que cuando estaba promocionándola, todavía no la publicaba, sí ocurrió algo que me puso nervioso en su momento, que era que yo veía que había mucha gente esperándola con muy altas expectativas, ¿no? Entonces, yo sí llegó un punto en que, pues el síndrome del impostor, ¿no? Sí llegó un punto en que dije, wow, o sea, ¿y qué tal si mi novela no es tan buena como la gente cree que es, ¿no? Porque por el mismo tema de que era de terror y que era ambientada en Teherán, muchísima gente de acá, de la región, me estaban mensajeando, diciéndome que cuando sale, que les separé una, pero era muchísima la gente, ¿no? Hubo mucho recibimiento con mis dos novelas anteriores, pero acá con Ogalar fue abismal la diferencia, ¿no? Porque incluso también eran de Monterrey y de otros lados. Mucha gente me mensajeaba pidiéndome fechas y que de dónde le iba a presentar y que cuánto iba a costar. Entonces llegó un momento en que yo dije, wow, espero que la novela esté a la altura de las expectativas. Para mi sorpresa, digo, no sé qué tan bien o qué tan mal esté que yo lo diga, pero pues a la gente le gustó mucho. A la gente le gustó mucho la novela. El boca en boca ha ayudado bastante. La verdad, yo sí he sentido que con Ogalar he tenido que hacer menos promoción gracias a la gente. Gracias a la gente, porque sí es muy común que me contacten pues para felicitarme o para hacerme preguntas por la novela y que me digan, no, es que me lo recomendó un amigo. Eso me lo han dicho bastante, ¿no? Entonces, yo creo que el recibimiento ha sido bueno, también por la crítica. Y bueno, con la crítica, ¿cómo te va? Bien, digo, me han hecho alguna que otra publicación en algún periódico o en alguna página web y de momento han sido positivas las críticas, lo cual está bien. Oye, Qué bueno. Daniel, ¿y aprendiste algo que hayas aprendido sobre ti mientras redactabas Novalar? Tú hayas dicho, óyeme, ¿qué ondas? ¿Qué ondas conmigo? ¿Sabes? Porque sí llega a pasar, que, Sí, que escribes algo y de repente pues ya te enajenas, pasa un tiempo, luego lo relees y dices, yo escribí eso, pero algo más que esa sensación, algo que tú hayas aprendido durante pues, la redacción de Novalar. aprendí que me tomo muy en serio el género. Digo, porque yo sabía que me gustaba mucho el terror y que ver películas y leer novelas de terror y todo eso. Sí, una cosa es ser fan, pero me di cuenta de lo comprometido que estaba, porque incluso mientras estaba desarrollando la novela, eh, me puse a investigar sobre el terror, o sea, a nivel psicológico, cómo funciona, qué lo provoca, qué es, de dónde viene, ¿no? Leí bastantes artículos sobre eso y se puede decir que pues casi por accidente me hice experto en el terror porque de verdad dije, quiero comprender bien lo que estoy haciendo y quiero saber cómo activar ese sentimiento a voluntad, ¿no? En el lector. Entonces, me di cuenta de que estoy muy comprometido con el género y me di cuenta que en los futuros proyectos que haga igual de terror, yo voy a intentar llegar más lejos y cada vez más lejos, ¿no? Sí, bueno, a mí en lo personal sí me llegó a espantar que yo estaba leyendo y me pasó que decía de que ya no quiero leer, pero tengo que leer, pero ya no quiero porque qué miedo. Y de hecho llegó un momento en que yo solo leía durante el día porque de verdad me espantaba esta parte de la señora gorda caníbal. Eso Ah, me sí. asustó de verdad. Y de hecho me recordó como algunos videojuegos, algunas partes, por ejemplo, de las persecuciones, y yo decía como, no, esto solo se tiene que leer durante el día. Sí, es que hay
obviamente es innegable la influencia que un escritor tiene. Yo creo que es imposible escribir si no estás influenciado por nada, ¿no? Entonces, pues mis papás nunca me prohibieron nada realmente en el tema de películas de terror. Yo de chiquito vi todas las de Halloween, todas las de Scream, todas las de Saw. Entonces, era un niño muy gallina, ¿eh? O sea, yo era de que apagaba el foco y me iba corriendo, pero ahí estaba yo. Yo nunca he sido de estos amiguitos que yo tenía en la escuela de, no, no pongas una película de terror porque luego sueño con eso. Yo, para mí era, pues, ¿qué tiene? Pues te despiertas, ¿no? O sea, yo siempre, aunque era un niño muy gallina, a mí me encantaba ver el terror, ¿no? Entonces, películas como La Masacre de Texas, por ejemplo, las tengo muy presentes y yo creo que ese tipo de esencias se notan en Nogalar, ¿no? O sea, es casi como que la locura, ¿no? Tener miedo a la locura, a lo desconocido, lo peligroso que puede ser una persona, ¿no? No tanto un fantasma ni un demonio, sino una persona que te tiene completamente bajo su poder, ¿no? Y más cuando son multitud, o sea, el miedo a una multitud, a un colectivo y pues, mentalmente inestable, todo, simplemente son temores muy humanos, ¿no? Incluso los que tienen Esteban y Jaime son temores humanos que vienen de sus traumas, de sus inseguridades y que aquí toman forma física. Pero todo ese tipo de elementos de terror que decidí usar en Nogalar, pues, innegablemente son influencia mía, ¿no? De lo que alguna vez leí. Incluso hay, no sé si lo habrán notado, pero incluso hay como que una especie de, de aire a Lovecraftiano, más o menos. O sea, que es mi autor de terror favorito, ¿no? Incluso de eso hay algo, ¿no? Y yo creo que pues es normal. Yo creo que de lo que hay en mi mente, es de lo que estoy hecho para el género, y era normal que se iba a reflejar de alguna manera, iba a salir a flote. Fíjate que sí, sí, sí se nota, pero incluso me pregunto si tú sigues las historias de asesinos seriales o si estás familiarizado con el tema, porque también te digo, llegó un momento que dije, uy, o sea, descripciones como que yo nada más he alcanzado a leer anteriormente, pues, en los casos que investigo, porque ya ves. Claro. Igual yo creo que estoy contigo con lo de gallina, me dio mucha risa. Pero sí, no tienes una inspiración así en alguien, así una persona que nos puedas decir extraoficialmente, que te digas, oye, este asesino, uf, no sé, voy a tomar unas de las cosillas que hizo, o así. Sí, pues no lo había pensado. O sea, es que realmente sí tengo ideas que tengan que ver con eso, con asesinos seriales, con la locura. Aquí en Nogalar, el monstruo fue más sí fue la locura, pero de alguna manera la locura colectiva. O sea, no, si te fijas, no le doy demasiadas luces a un solo ser, a una sola persona, sino que es más como que el colectivo, la multitud. Eh, sí, obviamente, también he visto los documentales y las series sobre asesinos en serie y también sé de lo que es capaz la crueldad del ser humano. Sé muy bien de los límites, si es que hay límites, ¿no? Pero qué tan lejos puede llegar un humano. Y yo creo que eso se ve un poco también en lo que les ocurre a los protagonistas, ¿no? Los llevan al límite, hay mutilaciones, hay tortura, hay un montón de atrocidades que cometen estas personas que, pues sí, seguramente vinieron a mi cabeza después de haberme documentado sobre estos criminales, ¿no? Estos asesinos en serie y ver de qué son capaces, qué tanto puede soportar una persona en cuanto a dolor físico, en cuanto a locura, todo eso, en cuanto a estabilidad mental, perdón, todo eso, pues yo creo que también se ve presente en la novela. Sí, de hecho, yo en lo personal sentí como cada lágrima, cada gota de sudor, la sentí Ujú. fuerte. También Sí, pues por lo mismo de la psicología de Esteban y de Jaime, que te iban narrando como no solo sus pensamientos, sino que sus cuerpos ya se iban desgastando y quedando, y tú decías, no, en cualquier momento se van a morir. Y bueno, ya el final es revelador. O sea, ujú, de hecho, cuando terminé, yo volví a empezar para ver de que, porque también te da indicios, te da detalles desde el principio que a lo mejor claro, son como
detalles X, pero ya cuando llegas al final todo cobra sentido. Entonces es Sí. muy revelador esta parte de que ya se van con Pamela y Pamela nunca estuvo ahí y es como, wow, todo un shock al final. Una historia Claro. muy bien lograda. Sí. Exactamente. Igual y no vamos a explicar más para no arruinarla a quien sea que esté viendo esta entrevista. Si la estás viendo, muchas gracias. Pero sí, una historia bien lograda, definitivamente. Y bueno, ya para finalizar, ¿nos podrías contar sobre alguno de tus próximos proyectos, en qué estás trabajando? Cuéntanos un poco. Claro, ahora mismo estoy trabajando en mi siguiente publicación, mi cuarto libro, que es Lacrimus Fabula 3, la tercera parte de mi pentalogía. La idea era que iba a salir para octubre de este año y que la iba a presentar en la Feria del Libro y que iba a haber Feria del Libro y que íbamos a estar mejor ya sin la pandemia, pero pues las cosas salieron diferente. Entonces, cuando vi que no iba a haber Feria del Libro, pues sí me tomé un poco más, digo, la novela ya está escrita, ¿no? Simplemente está ahorita pasando por un proceso de tallereo, un proceso de revisión, pero sí nos empezamos a relajar un poco con las prisas y con las fechas, ¿no? Entonces, no va a salir pues para este mes, pero yo espero que quizá para, si no finales de diciembre, principios, tal vez entre enero y febrero, la novela ya pueda salir. Obviamente va a estar en formato físico y formato digital, pero sí, se viene la parte 3 de Lacrimus Fábula y ya después yo creo que les voy a dar más material de terror, ¿no? Está este proyecto mío de crear un universo de terror, pero ambientado en los municipios de Nuevo León, ¿no? Que conecten con Nogales y que conecten con otro tipo pues, de localidades y leyendas. Entonces, de eso también va a venir en un futuro mediano. Oye, pues qué padre, se me hace muy cool que pongas como el nombre de Nuevo León y no solo como Monterrey y carne asada y eso, sino que también hay cultura en Nuevo León y hay espacios para la creatividad y la escritura. Y bueno, no sé Así es. si tú hayas Bueno, como tenido piedritas en el camino cuando ibas escribiendo o si empezaste pues lento o cómo sería eh, empezar tu primera historia, ¿cómo fue? Mi primera historia, la que escribí Tu siempre. primer libro. Bueno, la verdad, yo creo que, y eso es lo que más me dice que es mi vocación, ser escritor, que yo nunca sentí que tuviera un principio difícil porque yo escribía por gusto. O sea, desde antes de aprender a escribir, yo tomaba una pluma, una libreta, hacía mis garabatos y yo juraba que esos eran cuentos, ¿no? Y andaba leyéndoselos a la gente, ¿no? Entonces, cuando aprendí a escribir, pues continué, nada más que ahora sí decían cosas, mis cuentos. Y toda la vida, desde que tengo recuerdos, he estado escribiendo. Mi mamá tiene una caja de zapatos llena de diarios con historias y cuentos míos de cuando estaba chiquito. Jamás dejé de escribir, jamás lo hice. Lacrimus Fábula fue, si acaso, el primer proyecto grande que hice, que dije, vamos a hacer una historia larga y compleja con muchos personajes. Fue en el 2005, pero ya para ese momento ya había escrito bastantes, no sé si llamarlos novelas, ¿verdad? Porque pues era lo que hacía un niño con el Word abierto. Pero pues sí, empecé a escribir, tenía ya bastantes historias, bastantes cuentos, novelas. Entonces yo jamás sentí que batallara, porque hasta eso, yo ni siquiera escribía para que me leyeran, ¿no? Era como cuando tienes tiempo libre y un niño agarra los juguetes, yo agarraba el diario y la pluma. Y para mí mis juguetes estaban en mi cabeza y eran las historias que inventaba, ¿no? Y para mí era mucho más divertido que agarrar el Batman o el Spider-Man en mi mente, crear mis personajes y ponerlos en situaciones de aventura o de riesgo. Para mí eso era, no sé si solo divertido, creo que era hasta adictivo, ¿no? Entonces, ya las complicaciones reales, yo diría que esas ya vinieron cuando me di cuenta de que esto se podía hacer seriamente, ¿no? Entonces ya empecé, obviamente, a exigirme mucho más de lo que hasta ese momento lo había hecho. Con No Galar, sí fue cuestión de estar reestructurando, o sea, horas invertidas en la reestructuración del argumento y darme cuenta que el argumento era casi perfecto y como tenía un error, había que empezar de cero, ¿no? Entonces, eso ya sí se parece un poco más al trabajo, ¿no? Eso ya no es como que la parte romántica del escritor, sí tiene que ver con esfuerzo y con trabajo, pero pues, hasta eso lo disfruto.
hasta eso incluso lo disfruto, ¿no? Entonces, pues no tuve inicios difíciles, al contrario, tuve inicios felices porque estaba desde la inocencia o desde la ignorancia, ¿no? De que solamente era escribir lo que sentías y ya. Ya después maduré y me di cuenta que había que meterle trabajo. Y ahí fue cuando vino un poquito lo difícil, pero como les digo, hasta eso se disfruta. Sí, claro, como escritor desde la cuna. Y bueno, tú, en tu opinión, ¿tú cómo ves, bueno, tú que ya eres escritor profesional, cómo Claro. ves la cuestión literaria aquí en Nuevo León? La cuestión, esta editorial, ¿se pueden crear grandes obras, no solo en Ciudad de México, sino también de acá del norte? Sí, sí, no, de que se puede, se puede. Yo creo que el problema con las editoriales, yo creo que eso está en todos lados. Hoy en día las editoriales ya no apuestan tanto por las ideas nuevas, buenas, sino que apuestan más por las ventas seguras, ¿no? Entonces, da igual realmente si tienes en tu poder el manuscrito de la nueva obra maestra del nuevo siglo. Si las ventas no están aseguradas, va a ser muy difícil que una editorial grande confíe en ti. Aquí ya es cuestión de que cada escritor busque su camino, busque su manera de darse a conocer. Los concursos ayudan, pero no basta con eso. O sea, sí es importante incluso considerar la coedición, la autopublicación, pero estarse moviendo siempre, buscar cualquier espacio para publicar, porque las editoriales ya no son no sé si alguna vez lo fueron, pero yo creo que ahora menos que nunca no son cazatalentos las editoriales. Las editoriales no te van a encontrar, si eres un gran escritor no te van a encontrar. Eh, Les preocupa más vender libros o sí, hacer publicaciones de gente que tenga las ventas 100% aseguradas. Entonces aquí sí es un camino difícil, no voy a mentir, o sea, sí es un camino difícil porque hay que esforzarse, hay que tocar muchas puertas, pero también creo que es el que ama escribir y el que sueña con publicar no se va a agobiar ante esto. Yo creo que va a ser algo que casi de forma automática va a buscar hacer. O sea, su vida se va a enfocar en intentar publicar hasta que lo consiga. Sí. Y por ejemplo, ¿tú tienes planes de ir y visitar a las grandes editoriales o estás bien donde estás o quieres crecer más o llegar a grandes puertas? ¿Cuál es, digamos, tu límite o hasta donde tú dirías, ya estoy bien, estoy feliz y estoy pleno? Pues mira, yo no, más que poner como objetivo grandes editoriales, yo pongo como objetivo llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Si estar con las grandes editoriales significa eso, pues bien, pero pues hasta ahorita también me ha ido bien. Obviamente, quiero cada vez estar mejor, que cada vez me conozca más gente. Eh, con Lacrimus Fábula, por ejemplo, está en proyecto convertirlo el primer libro en cómic, en novela gráfica, ¿no? Entonces, todos estos todas las decisiones que yo pueda tomar, los caminos por los que me pueda ir, siempre van a ir enfocados en que mis historias lleguen a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, eso se puede decir que es mi objetivo, que más gente conozca mis historias, que más gente quiera leerme, ya sea por una editorial grande o ya sea por hacer una novela gráfica, ya sea por lo que sea, pero ese es el objetivo más que nada. Ok. Sí, Muchas gracias, Dato. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por ser tan honesto. Eh, Muchas gracias por tus aportes. Vaya, porque ya ves que desde hace rato estaban como que, wow, ¿no? De acá del norte, Alfonso Reyes. Y vaya, apareces tú. Y pues no solo apareces tú, sino que inspiras a los demás a que también se animen. Hey, yo pude, sí se hace. Y claro, y sobre todo eso me parece muy interesante, que desde chiquitos, o sea, si tú te creas una historia y se te hace que esa historia esté chida, pues échale ganas, o sea, púlela. Y exacto. después, pues puedes acabar como Héctor Daniel Martínez escribiendo historias chidotas. No digo Muchas otra gracias. palabra, porque pues es una entrevista para gente decente, ¿verdad? Sí. Súper recomendadísimo, Novelar, una súper novela que me Gracias. encantó. No tan larga, te la puedes echar una sentada, nada más te va a dar miedo, pero pues, Solo durante el día, mi eh, recomendación miedosa. por favor, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Ok, voy a detener la grabación. Por darte el tiempo, también por estar de este lado.